aquí sigue la W y nos vamos a adentrar entonces en el mundo de la inteligencia artificial y de las encuestas. Para muchos, ni la una ni las otras lo lograron. Y una vez más, pues queda demostrado que la opinión en las urnas va por un lado y lo que se puede leer tanto en el mundo digital como a través de las encuestas y sus procesos de estudiar lo que piensa y lo que opina el votante, pues están lejos de ser perfectos y sobre todo de acercarse a la realidad. Yo le voy a pedir en este momento a don Carlos Contreras, que está en el máster de emisión, que me proyecte la gráfica que nos entregó a todos, Sergio Espinosa de Bochica Networks el viernes en la tarde. La proyección que con base en la inteligencia artificial se hizo para la elección de este domingo. A ver, ya vamos a saludar a Sergio. Sergio está aquí escuchándonos, pero antes de ir con él, yo quiero, Andrea, que usted me diga dónde rescata o qué rescata de los resultados de la inteligencia artificial de Bochica Networks. Y ya voy con usted, Paola, que sé que usted va con la contrarrespuesta a lo que va a decirnos Andrea. Sí, no quiere decir que yo defienda todos los resultados, es evidente que hay incongruencias en algunos, pero quiero destacar algunas cosas. Mostremos otra vez la gráfica, por favor. A ver, la gráfica déjemela ahí en pantalla, vamos a hablar sobre la gráfica. Bien, entonces, me parece que fue acertada la aproximación que le hizo Bochica a Gustavo Petro, que quedó ahí con 8.096.663 votos. ¿Y cuánto estuvo Petro al final? 8.527.768. O sea, un desfase de 400.000 votos. Sí, esto también aclarando que ahí aquí no hay una encuesta, sino es como un sondeo y termómetro en redes sociales, sí, que no todo el mundo tiene redes sociales, pero que marca pues un camino. Ahí entonces pues sí, le atinó. Que además aquí hay que anotar una cosa, ¿no, Andrea? Sí. O sea, Bochica Networks y su director técnico Sergio Espinosa quisieron ir más allá del tema del mero porcentaje y dijo: yo les voy a dar datos con número de votos. Sí. Y esto fue lo que nos puso en la gráfica del viernes. A esto no le hemos cambiado una coma, ni un punto. No, no le hemos cambiado nada. Un poco también llamativo, bueno, con un poco más de diferencia, pero el resultado de Federico Gutiérrez, él lo tenía con 4.636.581 votos y él sacó 5.058.010 votos. Digamos que bueno. Sí, ahí estamos hablando de 500.000 de diferencia, más o menos, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? En la tendencia, sí nos dijo Sergio, que Rodolfo sí estaba subiendo, pero aquí en esta gráfica evidentemente no lo proyectaba en el segundo lugar. Listo. Ahora. Ajá. O sea, usted va a hacer la última salvedad para Sergio, porque hoy con Paola, ¿no? La última salvedad. Paola está listando el látigo. Sí. Va a fustigar a Sergio. Recordemos que Sergio nos dijo que si se unía Rodolfo y Sergio Fajardo, superaban a Federico Gutiérrez. Aquí, si usted hace la sumatoria, pues casi que alcanza el resultado que obtuvo Rodolfo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que yo veo? Que el algoritmo no alcanzó a identificar que Fajardo perdía esos votos y que los tenía Rodolfo Hernández. Solamente lo planteó como una posibilidad de que si se unían, podían llegar a segundo lugar. Usted está diciendo más o menos, Andrea, que lo que pasó es que sí hubo un traspaso, un traslado de votos del sergismo, del fajardismo. En eso coincide la cantidad de votos. Si usted lo suma, coincide en que podría estar en el segundo lugar, solamente que no previó que fuera a suceder. Ahora sí, llegó Paola, implacable, con la inteligencia artificial. Adelante, Paola. No. Mire, Andrea, eso ya es justificar el error. No, momento, ¿por qué no? Eso es árbitro. No, yo hice la salvedad. Yo no estoy ni defendiendo nada, estoy haciendo el análisis de lo que latino. Porque como así que la suma del uno al otro, no, aquí estamos hablando de cuántos votos. No, yo no me estoy acomodando, Paola. Pero vamos a ver, Paola, a ver. Usted no saque sus argumentos, Paola. Sergio está conectado. Interpretar así los resultados para mí es acomodarse, porque hay que ver los resultados de cada uno de los candidatos, y para mí sí hubo un margen de diferencia muy amplio frente a lo que nos presentó Sergio el viernes, y no solamente Sergio, sino también lo que nos estaban presentando las últimas semanas todas las encuestas, y frente a lo que realmente pasó, que para mí fue un resultado sorpresivo. Nadie se esperaba que, por ejemplo, el ingeniero Rodolfo Hernández llegara a tener casi 6 millones de votos. Eso nunca las encuestas nos lo dijeron, y eso es importante decirlo, porque para mí también entonces aquí estamos hablando de que son las encuestas grandes perdedoras, como siempre
siempre pasa porque además miden o tienen muestras muy pequeñas de la población, ¿no, Juan Pablo? No Sí. sabemos, y siempre lo hemos dicho, a quién es que le están haciendo las preguntas frente a cómo van a votar los colombianos. A mí nunca me ha llamado ninguna encuesta a decirme usted por quién va a Ay, votar, a mí y sí. en ese Y es sentido... un poco tedioso. En ese sentido, Sí, pienso lo que llamaba, a las mí mue- tampoco nunca me... ¿A usted, Entonces, Mauricio? por eso pienso No. que las son muestras son muy largas, pequeñas y no miden realmente lo que la gente está pensando en las calles. Y pues lo de Sergio es muy importante porque es un ejercicio de redes sociales, pero tampoco es la realidad en las calles, porque en redes sociales está muy Porque no poca está de todo la el mundo. población. Exacto. Entonces, mire, si usted ve lo de Gustavo Petro, pues bueno, se acerca un poco porque él tuvo 8.526.000 votos, como nos lo decía Andrea. Pero a ver, en segundo lugar, Fico Gutiérrez decía Sergio, pero pues vimos que el ingeniero tuvo un resultado de casi 6 millones de votos, como Sí, o sea, le el digo, eso desfase muy nadie grande. no se lo esperaba, y el desfase más grande para mí está en Sergio Fajardo, que tuvo 888.000 votos, y Sergio nos estaba hablando de algo más de 2 millones de votos o de 3 millones de votos para este candidato. Bueno. Entonces también un desfase Pues, muy amplio mire usted. frente a lo que realmente pasó. Aquí está el gráfico que ilustra las diferencias, que es además lo que queremos ver. Entonces, este es el resultado, ya visto en pantalla, del desfase que hubo entre lo que obtuvo el candidato o lo que obtuvieron los candidatos versus lo que había proyectado la inteligencia artificial. Póngale que va el gráfico. No, no es este, es el otro. Es el que sigue. A ver, a Es el ver, a que ver. sigue, que tiene las columnitas, ese sí es, ese sí es. Póngale que va, mire. Ahí está, si le quitamos entonces la placa, ahí vemos muy bien lo que se había proyectado y la diferencia. Pero En mire rojo que está la está diferencia. lo que me refiero, es evidente, evidente es que Rodolfo no le atinaron ni a Rodolfo ni por las curvas, pero yo me refería a la cantidad de votos que sacaron Fajardo y Fico. Don Sergio Espinosa, director técnico, fundador de Bochica Networks, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos allá. Vamos a hacer un redondeo de lo que pasó. A ver. Obviamente me di el análisis. No, o sea, usted le pegó a los votos de Petro prácticamente, eso sí. A eso sí le pegó, pero el resto sí nos quedó ahí como cojo. Yo quiero que hagamos una reflexión con respecto a la gráfica anterior, porque eso es lo que quiero como ilustrar en este momento. Si de pronto la vemos, la que tiene las diferencias, ya la Ok. que tiene las barritas, la otra. Las barras rojas, la que tiene las barras verde y roja. Ujú. La Sí, final. correcto. A ver. La final. Entonces, ¿qué pasa? Hay que decir ahí un par de cosas, ¿sí? Porque esa es la forma. Acuérdense que como esto no es una encuesta y hay muchas diferencias entre lo que es la encuesta y lo que nosotros estamos haciendo con la inteligencia artificial y de la forma en la que hemos calculado los percentiles, algo que a mí me dejó como bastante tranquilo y satisfecho son los órdenes de magnitud del primero y del tercero, que son como los que más registro han tenido y hemos sido pues incisivos a lo largo de las semanas, pero yo quiero que tengan en cuenta una cosa. El voto en blanco que nosotros habíamos proyectado, que estaba sobre 1.100.000 votos, que eran los indecisos, o sea, no los llamamos ni siquiera voto en blanco, sino indecisos. Eso fue un mercado que definitivamente conquistó el candidato Rodolfo. Y si nosotros sumamos ese par de diferencias, la diferencia del voto en blanco y la diferencia de todos los que evidentemente migraron a la luz del modelo de inteligencia artificial, no estoy hablando de encuestadoras ni de nada de eso, a la luz del ejercicio de la inteligencia artificial, 1.600.000 más 700 nos da 2.300.000, que eso fue lo que a la luz del modelo sucedió. Y yo quisiera que nosotros miráramos la barra que está encima de los 3.700.000 de Rodolfo, que es 2.200.000. 2.200.000 se parece a mucho a 2.300.000. ¿Qué pasó? Que el algoritmo se tardó, no es que haya sido impreciso. Aquí yo quiero salvar la patria con base en lo que decía Paola. Si miramos la otra gráfica, vayámonos a la otra gráfica que le mandé hoy a producción. Listo, la siguiente. Para que nos demos cuenta de lo que les estoy diciendo. Lo que va a aparecer en pantalla es uno de los insumos que nosotros utilizamos para calcular los índices. Esto fue sacado el viernes durante la mañana hacia el mediodía, y si ustedes se dan cuenta, el engagement, esto es Facebook, el engagement de Facebook presenta exactamente cómo quedaron las votaciones, y esto es algo que unos foristas que trabajan en un foro que se llama Redmocracia, Felipe Álvarez, saludos,
no me van a dejar mentir porque esto lo saqué yo por la mañana y se los envié y les dije, aquí el tío Sergio les manda esto de regalo. Yo no quise meterle la mano a la data porque eso no se hace y yo dejé que el algoritmo tratara de asimilar estos datos, no alcanzó a incluirlos en el consolidado que yo les envié el viernes. Pero si ustedes... Pero venga Sergio, porque digamos, en este cuadro que usted nos está mostrando, volvamos a poner el gráfico, muy importante esto. Usted nos dice engagement, entonces estas son las cifras que están en la columna del centro. ¿Qué aparece? Correcto. Para Gustavo Petro, 9.100.000 y pico de mil, para Rodolfo Hernández, 7.500.000 y pico de mil, para Federico, 4.900.000 y para Fajardo, 623.000. ¿Eso significa Correcto. qué? ¿Qué significa ahí engagement? Engagement son todos esos posts que tienen mucho repique dentro de las redes de los candidatos, porque si ustedes se dan cuenta, el corte dice 326 posts, 362, 230, 293. Esto está súper depurado porque son los seguimientos oficiales de los candidatos después de hacer unos cálculos con todas las páginas oficiales que tienen los candidatos, digamos, en la red de Facebook, que es la red principal de la que nosotros sacamos los datos. Claro, estos engagements no significan votos, esto lo transformamos nosotros en un índice que no es igual para todos los candidatos, pero si ustedes se dan cuenta, los órdenes de magnitud sí obedecen a lo que sucedió el día domingo. Pues claramente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que 9 millones se parece mucho a 8 millones y medio, que 7 millones se parece mucho a 6 millones, que 4.900.000 se parece mucho a 5 millones, y que 623.000 se parece mucho a 800.000 en orden de magnitud, o sea, está muy cerca y definitivamente el orden de elegibilidad fue el que quedó, ¿sí? Esto sí... Orden de elegibilidad. Voy a anotar eso aquí como término, orden de elegibilidad, Andrea. Sí, Sergio. Vea, yo aclaré al principio que yo no lo estaba defendiendo a usted, sino solamente estábamos viendo en lo que le atinó y en lo que no. Y es evidente, porque es que no se puede tapar el sol con un dedo, que usted ni ninguna encuesta le atinó al segundo lugar de Rodolfo Hernández. ¿Qué pasó? ¿Usted no lo vio, el algoritmo no lo vio venir, o fue cuestión de tiempo, o en las últimas horas por de pronto no haber asistido Rodolfo Hernández a los debates, ahí se creció más en redes? ¿Qué fue lo que sucedió con Rodolfo Hernández que se les pasó a la mayoría? Lo que les decía, este es uno de los insumos que nosotros utilizamos, lo que ustedes vieron ahí en esos cálculos que yo saco como parte de los análisis. No es el único, por lo tanto, no reflejan los números que fueron los votos, porque realmente no traducen votos, pero ese último análisis no alcanzó a entrar en las cuentas que nosotros hacemos para calcular los percentiles, que al final los transformamos en votos. Si ustedes recuerdan el gráfico de la proyección de votos, se los envié pues al final del programa el viernes pasado, pero yo ya había sacado los índices amarillos, las bandas amarillas el viernes por la mañana, pero no alcanzaron a entrar. O sea, yo de hecho estaba mirando los datos hoy y ya empezó a reflejar, de hecho empezó a reflejarlo no a la velocidad de lo que mostró el análisis, pues, o el resultado final de la registraduría, pero ya empezó a mostrar que Rodolfo está medio puntico por encima de Federico, porque como les he dicho siempre, el algoritmo se toma un tiempo para hacerlo, el análisis, y nosotros quisiéramos tener como una programación mucho más fina para que sucediera como hicimos en las encuestas, o más bien en el ejercicio de Hacienda Santa Bárbara, que pudimos hacer una excepción para poder hacer el ejercicio en tiempo real con el hashtag de Twitter. Es algo que requiere más programación y evidentemente nosotros estamos en proceso de afinar el algoritmo, pero digamos que lo que me deja a mí tranquilo es el análisis que hicimos de pronto, por ejemplo, el 13 de mayo, donde hablábamos que Petro se iba a quedar en el 40%, y digamos que coincidencialmente ese día el número que obtenía Federico era el mismo que sacó, 23.91, que me parece un acierto pues interesante a la luz de algo que no hace encuestas, claro, y que está mirando unos índices de redes sociales. Sergio, ustedes tuvieron la oportunidad de analizar si horas previas a las elecciones la campaña sucia tuvo algún tipo de incidencia para que todos esos votos migraran de un lado al otro, o que puedan dar, digamos, como respuesta a esos resultados que ustedes tuvieron finalmente.
No, nosotros de hecho no miramos. Yo estuve en Corferias el día domingo mirando cómo se empezó a comportar. Cuando yo vi que el tercer boletín ya estaba trepado, Rodolfo, yo dije, este man se quedó ahí, porque desde el primer inicio, desde el primer boletín, cuando se acomodaron ya los porcentajes, si ustedes recuerdan, era 41, 28, 23, y eso se quedó así. ¿Sí? Eso se quedó así hasta el final de los reportes. Lo que cambiaba era el número de votos, pero realmente, si nos vamos a la otra gráfica, a la que trae las barras, pero dice cuántos votos, nosotros hicimos un estimado que estaba sobre el 20 millones y medio de votos, y la diferencia con el consolidado final de la registraduría estuvo sobre el 95% de lo que nosotros calculamos, ¿no? Sergio, decíamos ahora que en redes sociales pues no se refleja la realidad de lo que está pasando en las calles, y está solamente el 5% de la población, si no estoy mal, de los colombianos. Incluso hay muchas personas que tienen cuentas en redes sociales pero que no son activas. ¿Cómo hace el algoritmo de ustedes para saber, por ejemplo, cuántas personas van a votar solo midiendo lo que pasa en redes sociales? Ok, bueno, ahí hay dos consideraciones, Paula, y esa pregunta estaba esperando que me la hicieras. Yo, al contrario de lo que opinan todas las encuestadoras y lo que dicen todos los analistas políticos, yo sí creo que las redes sociales son un fiel reflejo de lo que pasa en las elecciones. No somos Cambridge Analytica, pero si ustedes recuerdan, Cambridge Analytica puso un presidente en los Estados Unidos, ¿sí? O sea, fue gracias Eso es diferente porque fue utilizando datos de la gente para saber qué les gusta y enviarles contenidos. Eso es diferente. Pero en redes sociales, es un push sobre redes sociales. O sea, las redes sociales definitivamente sí lo reflejan. Y una cosa importante, el análisis que nosotros realizamos, ¿sí?, que son ahorita un poquito más de 450,000 cuentas, sí es representativo en cuanto a que la forma en la que nosotros lo ejecutamos no es que cojamos todas las 450,000 cuentas y hagamos una suma, sino que dentro de ese universo, llamémoslo, de esas 450,000 cuentas, realizamos muestreos que reflejen el censo electoral. Me explico. El censo electoral dice, por ejemplo, el 22% de los votantes están en la costa, el 19% está en Antioquia, el 15% está en Bogotá. Nosotros, a través del análisis y de los perfiles que miramos en las redes, cuando es público la ubicación de la persona y cuando no lo es, lo sacamos por referencia indirecta, podemos asegurar que, por ejemplo, si sacamos una muestra de 20,000, de 50,000 personas, esa muestra representa el censo electoral, y ahí es donde traducimos el análisis en el apoyo que se refleja en los candidatos. Entonces, sí es representativo. Yo soy un fiel creyente que el futuro de la política está en los partidos digitales, en construir las propuestas desde las redes sociales, y obviamente la tendencia del voto. Porque la lectura que nosotros hicimos, y lo que no pesco el algoritmo, que claro, es un tema de afinamiento, es una imprecisión por omisión, es el crecimiento que nosotros habíamos visto de Fajardo en las semanas, ciclos anteriores, realmente era algo que estaba yéndose hacia Rodolfo. Pero pues digamos que cuando hicimos la suma de qué le faltó a Fajardo y qué le sobró a los votos en blanco, esa suma nos da casi que 1 a 1. Obviamente cosas que desde el punto de vista de las matemáticas, el algoritmo dijo, bueno, si la consulta de centro fue de 2.100.000 votos, ese es por lo menos el plan de Fajardo, y ahí hizo alguna extrapolación para poder obtener los votos, que era la segunda parte de la pregunta de Paola. Sí. El cálculo se hizo sobre un estimado de cuántos votos podrían ser con base en el histórico de Senado y Cámara, que fueron más o menos 18 millones de votos. Y con el crecimiento de cuántas cédulas se expidieron y cosas por el estilo, para darle al algoritmo, ok, juegue con este número, y por eso se ubicó sobre los 20,5 millones de votos. Sí. Sergio, recuérdeme por favor, cuando hablamos del termómetro en redes sociales, ¿de qué redes sociales estamos hablando? Ok, estamos leyendo directamente, y donde sale más del 85% de la data útil es Facebook. Después estamos con Twitter y miramos una doble validación con Instagram. Entonces, ¿qué pasó con el TikTok? Y si usted lo va a incluir también en su algoritmo, porque evidentemente aquí el rey del TikTok fue Rodolfo,
y por eso hubo tanta sorpresa. No quiere decir que todo pues se amerite del TikTok, pero incluso sí, dicen bajo presupuesto en campaña, no apareció en debates, pero TikTok no paró en ningún momento. Ok, hay una cosa importante. Por ejemplo, lo que ustedes vieron de las bandas amarillas en la gráfica que vimos hace unos minutos es solo Facebook, ¿correcto? Y además que en TikTok hay un problema para poder hacer la misma captura de información que podríamos nosotros lograr con Facebook o Twitter, incluso Instagram. Tiene unas limitaciones que no permiten hacer esa captura de datos como si lo podemos hacer de una manera menos compleja en Facebook o en Twitter, ¿sí? Entonces, y además que es costoso, o sea, es un desarrollo costoso pues que en este momento Bochica no tiene. Vale la pena mirarlo, pero como les digo, o sea, si ustedes miran solamente Facebook, aquí ya nos damos cuenta que la película iba a quedar de cierta manera. Bueno, entonces, Sergio, igual nosotros seguimos de la mano de Bochica camino a la segunda vuelta. Tenemos 3 semanas por delante. ¿Qué afinará usted para que ese termómetro de las redes sociales que hemos querido hacer aquí de la mano de Bochica en Sigue la W, para poder seguir entregando el próximo viernes y el que sigue resultados o bueno, proyecciones sobre la opinión de los colombianos sobre los candidatos a través de las redes? Ok, ahí hay que configurar como digamos las alianzas o las adhesiones, ¿sí? Con base en lo que dijo Fajardo, por ejemplo, que deja libre a sus electores. Eso tiene que tener una lectura que hace parte del análisis de la modificación del algoritmo para entender mejor, cada vez mejor, para dónde cogen los votos. Entonces, es claro cómo arranca la carrera. Digamos que hay unos plantes de cada uno de los candidatos que ya están supremamente definidos, y ahí se trata de mirar cómo se mueve el dial hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que se diga en redes, de las conversiones que tengan los usuarios, y de, por ejemplo, si podemos detectar algo de los indecisos que empiecen a tener otro tipo de actitud como para poder hacer la misma extrapolación que hicimos para el tema de los votos, y simplemente decir, bueno, hay 500.000 personas que no iban a votar por nadie y ahora van a votar por alguien. Esa es, digamos, la forma en la que lo interpretaríamos a la luz del análisis de los puros datos. Listo. Entonces, Sergio, el viernes tenemos una cita. Así hayamos quedado magullados después de este ejercicio. El viernes tenemos una cita y seguimos de la mano de la inteligencia artificial, porque algo es innegable, Mauricio. El análisis de datos, la información que se analiza a través de algoritmos sobre lo que se produce a través del mundo de las redes es, sin duda, un lugar o un espacio que se necesita y que debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar no solamente fenómenos electorales, sino que hay de todo, desde lo comercial hasta la política. Es una buena herramienta para hacer mediciones y hay que tenerla en cuenta, hay que seguir teniéndola en cuenta en los próximos días y con miras a la segunda vuelta, porque nos puede dar algún tipo de sorpresa, ¿no? Claro. Sergio, hasta el viernes entonces. Una última cosita. A ver, señor. De hecho, tuve la oportunidad de reunirme con una persona de la registraduría el día domingo, cuando estábamos allá en Corferias, y me dijo que estaban escribiendo un libro, y uno de los acápites de ese libro es cómo influyen las redes sociales en el tema político. Entonces esto está tomando una relevancia que no deberíamos desconocer, y no es menor a la luz de lo que hemos visto que está pasando, y que finalmente tanto Fico como Rodolfo son fenómenos de redes, porque ellos no tienen una historia política tan gruesa como si la tenían Fajardo o Petro. Perfecto. Entonces hágale caso a Andrea, meta el TikTok ahí también. Sí, claro. TikTok. Cuando y también Petro tiene que meterse en voy TikTok. a meter TikTok. Eso, muy bien. Muy bien, Sergio Espinosa, desde Bochica Networks. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias, chao. Chao, chao. Bueno, Andrea, seguimos, Bueno, no, y pues si usted me pregunta por las encuestas, nunca les he creído. Solamente que aquí estaba diciendo en algunas cositas que le atinó Sergio, pero evidentemente se pifiaron. Solamente hubo por ahí alguien en Twitter que sí le atinó, ¿no?, a los resultados. Sí. Pero el resto, es que sabe que lo interesante y lo que también genera adrenalina en la política es que hasta último momento algo puede suceder con algún candidato, alguna salida en falso, algún acierto, y cualquier cosa puede suceder.
Nosotros nos despedimos hasta mañana porque tenemos una cita a las 12 del mediodía, Andrea. A las 12 del mediodía en la radio y en YouTube y en Facebook, W Radio Colombia. Y a la 1 de la tarde tenemos una cita digital, Paola. Sí, para seguir hablando de tantos temas que nos importan a todos los colombianos, W Radio Colombia en Facebook y en YouTube, sigue la W Digital. A ustedes muchas gracias, Mauricio. Ojo con la denuncia, vamos a ver qué Señor. pasa con los señores del ejército, ¿no? Sí, señor. ¿Qué dice la fiscalía? La Algo tendrá Fiscalía. que decir, ¿no? Sorprendente esto. Mañana nos vemos a las 12. Sigue la W.